Estamos en Puebla de la Sierra. Puebla de la Sierra se encuentra en la Sierra del Rincón, declarada por la UNESCO Reserva de la Biosfera, y tiene el título de villa desde 1490, que es 2 años antes del descubrimiento de América. Ya tiene un poquito de historia. Estamos rodeados de naturaleza, tanto es así que hemos sacado el arte y la cultura, la hemos sacado a la calle. Somos un pequeño pueblo, apenas de 95 habitantes en estos momentos, de los cuales viviendo constantemente habrá unos 60. Tratamos siempre desde el municipio de apoyar cualquier iniciativa que tenga que ver con esto y tratar de promover, digamos, un turismo sostenible y un turismo que tenga que ver con estos valores que estamos tratando de desarrollar. Ahora mismo estoy al lado del Minotauro, que es una de las figuras más emblemáticas y de las primeras que configuraron el Valle de los Sueños. Estamos en el Valle de los Sueños ante una escultura de Gemma Lavallén, que es de mármol rosa, que bueno, que os explico un poco cómo fue el comienzo en un taller de escultura en el año 96, y a partir de ahí decidimos poner obra de escultura en este valle tan majestuoso que tenemos aquí, y empezamos pues con unas colaboraciones de escultores amigos como Xavi Raventós, Carfer, Antonio Garza, Rafael Nadales, Joaquín Manzano, que fueron los pioneros que les gustó el proyecto del Valle de los Sueños y aportaron obra, y luego después a través de bienales hemos ido consolidando el proyecto cada 2 años, seleccionando una serie de obras de las personas que se apuntaban nos mandaban obra para la Bienal. Actualmente tenemos ya un parque consolidado, un itinerario al aire libre de 116 obras, con 63 escultores nacionales e internacionales. Paralelamente a la consecución del itinerario escultórico del Valle de los Sueños con 116 esculturas, se fundó también un museo de obra gráfica y dibujo, que tenemos además obra de todos los artistas españoles del siglo XX, como puede ser Picasso, Antonio López, Chillida, Barceló, Valdés, Feito, Genovés, de todos los autores. Tenemos una pequeña representación de obra gráfica. Y también, en conjunto con eso, un poquito después, tuvimos la posibilidad, a través de Alfonso González Calero, que es mi galerista de Arrun de Madrid, de contactar con una asociación japonesa, que es Reginsa, y que nos iban donando obra, hacer un convenio con ellos y fundar el primer museo japonés de pintura contemporánea que hay en España. Y a partir de ahí, pues seguimos continuando y seguiremos haciendo cosas en este valle tan maravilloso como es el Valle de los Sueños. Pues muchas gracias por venir y bienvenidos a Traductores del Viento y a Espacio 58.0. Y bueno, tanto a Pilar como a Suso por venir y todos a los que estáis aquí también. Y bueno, un poco para empezar, pues los que estamos aquí conozcamos un poco quiénes sois, pues que contéis lo que queráis acerca de vosotros, lo que os surja y un poco pues conocer de dónde venís. Eh, por alusiones. Bueno, muchas gracias sobre todo por la invitación, porque me parece un lugar precioso precisamente para hablar de un tema tan bonito como es el silencio, tan complejo también, y sobre todo a Miguel Ángel y a la Fundación Amigos del Viento y al Ayuntamiento de este maravilloso pueblo. A ver, yo estoy aquí, yo creo que en calidad de amiga de Suso. Es verdad que juntos hemos editado varios títulos, 2 sobre su experiencia en Japón y otro bellísimo sobre su experiencia del silencio, del que me imagino que hablaremos ahora, pero sobre todo lo que yo he hecho es simplemente esto, ¿no? Hacer libros y tener la suerte estupenda de tener contacto con autores que siempre me han aportado humanamente mucho, por sus propias experiencias y también por el tema tan bonito con el que inicié esta editorial, que se llama La línea del horizonte. Como podéis imaginar, con este título trata de relatos y de historias que tienen que ver
con los lugares en los que habitualmente no vivimos, ¿no? Sino que experimentamos y de una manera a veces muy, muy intensa. Yo estoy ahora mismo apartada ya de la editorial, pero mi amistad con Suso sigue y además es una amistad preciosa porque muchas veces yo creo que tampoco necesitamos mucho hablar, ¿no? De esto hablaremos ahora. Es que una cosa es hablar y otra cosa es decir. Y yo creo que cuando nos reunimos Suso y yo, pues nos decimos cosas más que hablamos, ¿no? Pero bueno, de eso también habrá tiempo de hablar. Pues muchas gracias a todos, efectivamente. Uy, Qué bonito. tu turno. Qué belleza que antes de comenzar se oiga una campana, ¿verdad? Porque además es uno de los sonidos más preciosos y los únicos que no molestan al silencio, ¿no? Que lo complementan. Pues yo, bueno, no voy a hablar mucho de mí. Soy algunas cosas para vivir, pero sobre todo en el alma soy escritor. Escritor sobre todo de viajes o de lugares o de sentimiento. Entonces, yo conocí a Pilar hace 8 años, cuando iba a ir a Japón, iba a hacer un viaje, y lo, lo que trato yo de hacer en los viajes es, en vez de ir a los lugares, ir a la gente. Para mí un lugar, un territorio, es las personas que lo habitan, ¿no? Entonces, trato de escuchar, trato de mantenerme en silencio lo máximo posible y de dar voz a la gente, porque me parece que la forma de conocer un lugar, de conocer una cultura, es abrir los ojos, abrir los oídos y sentir lo que la gente tiene para contar, ¿no? En esa experiencia, yo vivía fuera de España, yo vivía en Estados Unidos, me vine a España, conocí a Pilar, le conté que iba a hacer un viaje a Japón y nos comprendimos enseguida, comprendí yo su creación editorial, que era fantástica. Y porque no eran ni guías de viajes ni libros de viajes sencillos, sino eran pensamientos que ponía la gente en papel sobre su propia experiencia vital, ¿no? Y bueno, después de pasar un tiempo en Japón, donde todavía vivo parte del tiempo, eh, después de publicar ese libro, decidí irme a 4 pueblos pequeños, 4 pueblos con menos de 100 habitantes cada uno, pues un poco como Puebla de la Sierra, y pasar unos meses en cada lugar. Era una doble experiencia, además de literaria, aunque tuviera un objetivo en parte literario porque íbamos a sacar un libro, Pilar y yo, pero sobre todo era conocer, por un lado, porque yo había estado viajando por otros países, todo lo que había escrito era sobre China o sobre Japón o sobre Mongolia o sobre México, pero nunca sobre España. Entonces me interesaba conocer la vida también en los pueblos pequeños, pero desde un punto de vista tranquilo. No quería ser ni un periodista ni un cronista, sino simplemente llegar a un lugar y sentarme, ver pasar a la gente y escucharla, conocer su vida y su día a día, lo que quisieran contarme. Pero la mayoría del tiempo no estaba con la gente, lógicamente, estaba solo. Entonces digo que era una doble experiencia porque era de escuchar la palabra de los habitantes, pero sobre todo la mayoría del tiempo estaba en silencio. Entonces fue un acercamiento mío al silencio, porque durante, lógicamente, semanas enteras a lo mejor no hablaba con nadie o hablaba con una persona que me cruzaba en el camino o el bar al que iba a tomar café, ¿no? Entonces, bueno, desde ese momento me di cuenta que el silencio, a veces tanto como la palabra, es algo que busco yo constantemente en mi vida cotidiana y en mis viajes. Pues bueno, después de presentaros, también me surge un poco la curiosidad para poner en contexto. Bueno, iba a preguntar a qué lugares habéis viajado, pero quizá es más preciso decir que a qué gentes no habéis viajado, qué os habéis encontrado por ahí. Sobre todo, ¿qué lugares nos han impresionado más en el alma? No la impresión visual o algo así, sino quizá los que nos han marcado más en el alma. ¿Cuáles dirías tú, Pilar?
A ver, porque la experiencia del viaje es muy especial y muy particular para cada cual, ¿no? Por ejemplo, mis viajes han sido diferentes de los tuyos. Tú eres un viajero, yo creo, más de estar en los lugares, más que de atravesarlos. Y tus libros lo que cuentan es eso, qué ocurre cuando alguien deja de circular, deja de moverse y se queda quieto en un lugar, ¿no? Y entonces en ese lugar pues empiezan a pasar cosas. Mi caso siempre fue distinto porque yo siempre he viajado en los momentos que tenía libres cuando no trabajaba. Entonces nunca he podido estar fuera más de 3 meses. Ese es todo mi récord, ¿no? Y mis viajes han sido pues más o menos de un mes. Entonces es diferente. Es diferente porque yo sí que he viajado mucho durante muchos años, lo hacía siempre que podía, en las vacaciones de verano, en muchos momentos del año. He viajado de todas las maneras, he viajado sola, he viajado en pareja, he viajado con grupos de amigos. Y cada viaje ha sido siempre una experiencia diferente, ¿no? Entonces, los lugares a veces son importantes, pero también lo es la experiencia de cómo lo haces y de con qué propósito eliges irte a algún lugar, ¿no? Y yo creo que el propósito mío, que era meramente el de conocer y el de experimentar, es muy diferente al propósito de alguien que va allí porque quiere escribir. Y ya desde el principio está en su plan la idea de la escritura. Y la escritura te obliga a muchas cosas, te obliga a la soledad, por ejemplo. Difícilmente puedes pensar en organizar una idea de relato si estás todo el día con alguien al lado o con un grupo de amigos, ¿no? Entonces, la soledad lleva también aparejado el silencio, porque obviamente yo en los viajes que he hecho sola, a veces me resultaba muy duro la experiencia de no hablar con nadie o de hablar 4 palabras, ¿no? Con la gente, porque también muchas veces las conversaciones que tienes con otros viajeros o con la gente del lugar no son conversaciones desgraciadamente profundas, ¿no? Para eso necesitas estar, que es otra circunstancia muy parecida. Entonces, eso, a mí el viaje me ha proporcionado, digamos, como una, un horizonte cultural, ¿no? A mí lo que me interesa es cómo piensan otras culturas, cómo se manifiestan creativamente en su música, en su arquitectura, en su literatura, y eso es algo que se digiere también después una vez que llegas aquí, ¿no? Pero aunque sea un tópico, esa frase que se dice, algún lugar que te cambiara la vida, La India. la La India. India, y luego hablaremos con nuestro común amigo Gonzalo, que se va a ir para allá. Pues la India, porque la India es un shock tan salvaje y tan brutal que yo creo que cualquier persona y si alguno de vosotros tenéis la experiencia de haberlo vivido, te transforma profundamente y de una manera que no puedes controlar. Y de una manera más que te revuelve de arriba abajo porque desmonta todo nuestro sistema de pensamiento occidental. Entonces tienes que entrar en unas lógicas que no conoces, que son una completa deriva, que no sabes muchas veces a dónde te conducen y que siempre te muestran aspectos de la psicología humana y de las emociones humanas más elementales que no podrías imaginar que te hubieran llegado de otra manera si no es in situ, si no es desde allí, ¿no? A mí la India, siempre lo digo, es el país que más me Sí. ha impactado. Pues yo diría que precisamente por su relación con el silencio, a mí los lugares que más me han llegado al alma, me han influido, el primero fue Mongolia, porque Mongolia en gran medida es como una pradera inmensa, gigantesca, ¿no? Entonces puedes estar, yo durante un tiempo estuve viviendo con los nómadas en los ger, en las yurtas, en esas cabañas que tienen de fieltro, ¿no? Entonces por la noche no se oía absolutamente nada. Y cuando cuando yo estaba con 2 familias, cuando me alejaba medio kilómetro de las familias, pues ya no se oía absolutamente nada. Los únicos sonidos que llegaban eran los sonidos de la naturaleza, las aves o si llegaban los caballos por allí o lo que fuera. Y es la primera vez que en un viaje escuché el silencio durante horas enteras, porque no hay prácticamente lugar en el mundo en el que
durante mucho tiempo estés escuchando el silencio, ¿no? Y luego, años después, otra forma de escuchar el silencio, partiendo de nuestro occidente, en el que siempre estamos haciendo algo y siempre hay ruidos de fondo y siempre hay ruido alrededor, fue Japón. Japón es un país en algunos lugares muy poblado, es decir, en las ciudades hay ruido porque hay movimiento, hay trenes que están pasando, gente que está caminando, siempre hay un ruido de fondo. Pero sin embargo, basta meterse en un café para que todo se quede en perpetuo silencio. Y eso está bien, porque dices, ¿cómo en un lugar tan ruidoso, tan lleno de gente, se puede crear una burbuja de silencio? Que además tú no interrumpes, porque sería de muy mala educación llegar a un café o incluso a un vagón de tren y coger el móvil y empezar a hablar como hacemos aquí en España. Oye, Antonio. Entonces, es gracioso porque es un silencio que no te esperas. Es un silencio al que llegas después de probablemente haber estado escuchando durante un rato el ruido de la gran ciudad. Entonces, la forma de reunirse también de la gente en Japón en general es más silenciosa. Luego ya cuando son amigos y están de fiesta, pues cuando ya han bebido bastante sake, pues entonces ya empiezan todos a gritar mucho más. Pero al principio siempre hay una suavidad y un silencio y la gente no se interrumpe al hablar. Cuando habla uno, la gente espera, es decir, es una forma de mantener un silencio respetuoso con la palabra. Entonces esos dos silencios son los que me llamaron más la atención. Luego, lógicamente, en estos pueblos de España, en algunos también que estaban prácticamente deshabitados, pues también, por el primer pueblo, por ejemplo, era un pueblo de los Pirineos, cuando yo subía todos los días un monte, lógicamente durante horas solo escuchaba a los pájaros, si había, y si no, no había nada. Entonces, esos son los lugares quizá que más me han impresionado porque me han hecho descubrir también mi propia búsqueda del silencio. Ahora, es curioso que estamos hablando del silencio, pero el silencio en realidad no existe. El silencio es una metáfora, porque ahora mismo si todos nos quedamos callados, estaríamos escuchando aquella motosierra que se oye al fondo, estaríamos escuchando los pájaros, estaríamos escuchando las conversaciones, la moto que se acerca. El silencio en sí es un concepto, pero no es un hecho, nunca. Y eso es muy interesante porque, no sé, en muchos aspectos ha creado también una nueva manera de relacionarnos con el vacío. Y para mí eso es más interesante que casi que hablar de silencio, ¿no? Y el vacío, por ejemplo, a la hora de viajar, yo creo que también tiene mucho que ver con los espacios vacíos y vacíos incluso del elemento humano. Ahí te das cuenta, pues como le sucedió a los románticos en el siglo XIX o como nos sigue sucediendo a los que de alguna manera nos gusta la naturaleza o tenemos esas pequeñas experiencias de vivir en entornos rurales pequeños, que al final a lo que te enfrentas siempre es a esa especie de vacío que se crea alrededor y en el que solamente quedas tú como persona. Sí, Y entonces, a sí, partir de allí, el único eje que te conecta con el mundo animado eres tú. sí. Eso es un problema. Sí, sí, sí. Y es un descubrimiento porque también te enfrentas a ti mismo. Yo creo que quizá el primer paso para eso es viajar solo, porque decía antes Pilar, si viajas con gente, pues siempre está todo pendiente de los demás, ¿no? Entonces ni tu relación con el lugar es la misma, ni estás en un momento en silencio total porque siempre hay alguien al que estás hablando o que te está hablando. Entonces primero hay que llegar solo. Y efectivamente, luego ya poder llegar a un lugar de vacío, que también es una especie de vértigo al que te enfrentas, ¿no? Pero es un descubrimiento y, por supuesto, para llegar a un vacío tienes que ir en soledad, no puedes ir en compañía, ¿no? Es verdad, lo del concepto de soledad es también muy interesante porque en nuestra civilización estar solo es una cosa muy mala, ¿no? Y igual que estar en silencio, el silencio tiene mala fama, porque además el silencio no da dinero. Si tú estás escuchando música o viendo la tele o consumiendo o tomando cervezas en el bar, hay ruido, estás pagando, estás dando sentido a la sociedad del dinero, ¿no? Pero si estás en un lugar agazapado, como un monje, sin hacer nada más que pensar o escuchar, pues entonces no tienes ese tipo de interacción, ¿no? Sí, como que Y descoloca, ¿no? Quizá también. descoloca un poco, ¿no? Ujú. Yo es que no sé, hay una cosa en La naturaleza del silencio que escribiste que me llamaba la atención porque yo percibía como una especie de contradicción con respecto al silencio. Y es que en esos pueblos hablabas mucho de lo que es el silencio, bueno, o quizá más
mejor decir, el sonido de la naturaleza, ¿no? O con un espacio con menos ruido o con sonidos que no son urbanos, ¿no? Y había un momento en el que también se planteaba el escenario de que había gente allí viviendo que lo que buscaba era conversar, lo que buscaba era romper ese silencio y buscaba la palabra. Entonces no sé, entonces aquí dónde queda la balanza, ¿no? Entre la palabra y el silencio en estos casos. Bueno, porque es complementario, es decir, existe la palabra gracias a que existe el silencio, ¿no? Y existe el silencio gracias a que la palabra la dejamos durante un momento suspendida, ¿no? Claro, es un poco distinto porque el que va a un lugar parte con un condicionante personal y si va buscando el silencio, pues realmente poco necesita, ¿no? Si llegas a un lugar, lógicamente también, primero por el aprendizaje y segundo por respeto a la gente, vas a hablar con ellos. Que yo lo hago, porque yo voy a los lugares eso y escucho y me siento y me sentaba en los bares un día y otro día y dejaba a la gente hablar. Pero no se puede ser tan egoísta de decir yo he venido aquí para estar en silencio absoluto y no voy a hablar con nadie, ¿no? Porque creo que el primer mandamiento del viajero es el respeto a los demás, ¿no? Pero también es bonito ese juego en que hay un momento en el que se habla y un momento en el que no se habla. Porque tampoco a lo mejor hay muchas cosas que decir, salvo porque seas un gran parlanchín, ¿no? Y es bonito también callarse y dejar que el otro se calle y hasta que no vuelva a decir algo, pues no vuelves a intervenir. Entonces, ese equilibrio entre el silencio y la palabra yo creo que es verdaderamente hermoso, ¿no? Y realmente da sentido también a la palabra, porque en una charla continua no hay silencio, pues ni al silencio se le da un valor, ni se le da mucho valor a la palabra, porque es una especie de sinfín en el que nada acaba, ¿no? Entonces eso es lo que nos hace valorar las cosas y el silencio y la palabra. Lo que pasa también que yo creo que hay una parte muy hermosa en el silencio, que es ese contenido espiritual, que es ese vacío en el que te puedes reencontrar, puedes encontrarte contigo mismo sin que te dé un susto, porque a veces eso puede ser hasta peligroso. Pero, también el silencio a veces, tiene esa vertiente, nada amable, ¿no? Porque, quien sufre del silencio, quien sufre de un silencio impuesto, realmente lo pasa muy mal. Y notas incluso, por qué hay personas que muchas veces nos parecen tan charlatanas. Probablemente porque dentro de sí mismo, tienen una serie de nudos que les impide estar bien consigo, entonces tienen que exteriorizar ese nerviosismo, ¿no? Que les produce estar consigo mismos. Y luego también hay muchas personas obligadamente a estar en silencio, que efectivamente y en un pueblo en el que las circunstancias te pueden obligar a ello, necesitan hablar, necesitan expresarse, porque el no hablar también es una forma de prisión muchas veces, ¿no? Y, de hecho, cuando a alguien se le quiere castigar, no hay peor castigo que retirarle la palabra, ¿no? Esa cosa que oíamos en los colegios muy de niños, decir: "Pues ahora no te hablo", eso es terrible, o sea, eso realmente puede traumatizar a alguien, ¿no? Dice: "¿Por qué? Porque esta persona ha dejado de mirarme, de valorarme, de de comprenderme, ¿no? Es algo muy terrible y eso continúa siendo mayor. Entonces, esa es digamos, la peor cara también del silencio. Bueno, los, hay estudios sobre eso, sí, hay un término que se llama cidia, que tiene que ver con todas estas manifestaciones, que disuelven la personalidad en estos silencios no deseados, ¿no? Que tienen que ver con la bulia, que tienen que ver con la falta de pasión por las cosas, ¿no? Así que bueno, no sé, como todo en la vida, igual que si no conoces la quietud, no puedes conocer bien el movimiento y lo contrario, o sea, tú no puedes estar toda la vida, sobre todo a las personas que nos ha gustado viajar, estando en movimiento continuamente, porque entonces no apreciarías la otra cara de ese movimiento que es la quietud, que es estás simplemente en un lugar y dejarte llevar y estar escuchando y no moverte, ¿no? Entonces, igual que existe eso, también existe el dolor que
que para muchas personas produce el estar en silencio. Sí, quizá parte de esa mala fama que hablábamos del silencio se deba a que el silencio se ha utilizado como un castigo. La gente que no tenía la palabra estaba marginada, ¿no? Entonces puede que sea parte de la relación. Sí, supongo que a lo mejor es encontrar ese término medio, ¿no? Entre ni mucho silencio ni mucho ruido. Y sobre Ujú. todo, sobre todo lo personal, ¿no? Porque hay personas que tienden a hablar mucho y a rodearse de ruido, y hay personas que tienden a hacerlo menos, ¿no? Entonces tienes que buscar tu propio. Yo cada vez, por ejemplo, estoy mejor solo y en silencio, pero también disfruto más cuando estoy con amigos o con gente de la que aprendo, ¿no? ¿Y vosotros sois más de escuchar o de hablar? Yo según el día. Claro, No sé, es que depende mucho, depende si realmente estás con una persona que te interesa lo que te está contando, pues esa persona ya crea un silencio alrededor, es como un buen libro, ¿no? Que tú te sientas con una buena novela, con un buen relato y de pronto el mundo se apaga, ¿no? No escuchas nada porque estás metida en esa historia. Y esto te ocurre con las personas. Hay personas que simplemente desde el momento en que abren la boca te están contando cosas interesantes. Veníamos hace poco en el coche, ¿verdad? Y Nina nos estaba hablando, que está por ahí, y a mí me parecía interesante todo lo que estaba contando. Entonces, es que eso lo provocan las personas, no hay que hacer mucho. Yo creo que hay personas que por su propio peso imponen ese silencio y otras que no, que necesitas hablar para callar a lo mejor las tonterías que estás escuchando, ¿no? Que muchas veces son muchas y con bastante descaro. Entonces, en esos momentos hay que intervenir, hay que tapar ese ruido, que más que una conversación es ruido, ¿no? Y si algo de lo que tú dices puede servirle a esa persona es estupendo y si no, pues tan amigos. O sea que eso es muy relativo. Sí. Yo cada vez hablo menos. Yo cuando era jovencito hablaba más, también porque claro, cuando eres joven piensas que sabes más cosas, ¿no? Entonces las vas contando, ¿no? Y ahora, pues a medida que voy cumpliendo más años, pues creo que hay menos cosas importantes que contar, ¿no? Entonces prefiero que si alguien tiene algo interesante que contar, pues yo oigo, abro los ojos a ver qué me cuenta. Entonces, en general, salvo que me pregunten, pues hablo menos. y no sé si, por ejemplo, con respecto, porque me estaba viniendo a la mente la típica frase de no, de que hay que perderse para encontrarse o que hay que salir de tu zona de confort. Yo no sé hasta qué punto estáis como de acuerdo con esa narrativa o si se os ha planteado también a vosotros en vuestro camino. Pues absolutamente. A ver, cuando hablamos de viaje, el viaje es como la hermana mayor, digamos, de este deseo, ¿no? Es decir, este deseo de salir de ti mismo para ver quién eres y poder observarte desde enfrente, solamente lo puedes hacer si tomas distancia. ¿Y cómo tomas distancia? Pues muchas veces saliendo de tu mundo particular. Y eso es el viaje, ¿no? O eso es lo que debería servir del viaje. Más que coleccionar lugares, más que ir de acá para allá, más que realmente lo importante es saber qué huella ha dejado ese lugar respecto a ti mismo, ¿no? Porque luego cuando viajas también ves una cosa que es muy importante y es que allá donde vayas, los dramas humanos, lo que mueve a las personas, pues muchas veces es básicamente lo mismo, son las mismas emociones, es el amor, es el odio, es la ambición, es el esfuerzo, es que lo que cambia es muchas veces el decorado y las maneras en cómo se expresa eso, pero no hay que ir mucho más lejos para encontrar eso, ¿no? Es decir, que en ese sentido el mundo es más parecido a lo que pensamos. Los que no somos parecidos somos nosotros. Y está bien que no seamos parecidos a quien creemos que hemos sido. Eso ya llegar a ese estado es estupendo. Es decir, bueno, mira, es que hoy, ¿quién soy yo? O sea, y de pronto te planteas que ha aparecido alguien dentro de ti que se expresa de una manera que tú no acababas de comprender. Bueno, pues eso lo facilita el estar fuera de los lugares, ¿no? El cambiar de lugar. Y el viaje, desde luego, es una manera estupenda, pero que tampoco hay que irse al otro lado del mundo para experimentar eso. Es que te puedes venir perfectamente aquí un día de primavera como este y te pones aquí delante de estos montes y has encontrado aquello. O sea que no hay que idealizar tampoco el hecho de esa especie de aventura que supone irse al otro lado del mundo y cuanto más difícil mejor y pasarlo mal. No, o sea, realmente es una experiencia que cualquiera de nosotros puede experimentar en cualquier lugar. Sí. Yo creo que está bien, sobre todo, alejarse de uno mismo físicamente y mentalmente, es decir, dejar tus amigos o tu familia
o con tu trabajo, si puedes, porque la vida es un viaje en gran medida, ¿no? Entonces, una forma de facilitar el viaje de la vida es ir descubriendo un poco el mundo, la vida, y descubriéndote a ti mismo. Y no te descubres a ti mismo cuando estás rodeado de amigos en una cafetería. Porque bueno, es divertido, te lo pasas bien, pero no descubres casi nada, ¿no? Es decir, que un año después no te vas a acordar de esa conversación porque ha sido muy parecida a otras conversaciones, a otros encuentros, ¿no? En cambio, si te vas y tú solo a cualquier lugar, esté más lejos o más cerca, te tienes que enfrentar a otras cosas, a unas cosas que desconoces, a unos idiomas que no te resultan sencillos, con lo cual tu cerebro se pone en movimiento y te vas haciendo más humilde, porque además te das cuenta que aquí, aunque seas el rey del mambo, pues llegas a un pueblo de China y eres un guiri, un lauei, un tonto que se ha perdido por ahí, ¿no? Entonces te haces más humilde y como también en Occidente yo creo que sobra un poco de soberbia, pues hacerse un poco más humilde contribuye, yo creo, al desarrollo interior del ser humano, ¿no? Entonces a mí me parece que hay que abandonar eso, un poco lo conocido, sí, efectivamente el confort, aunque sea una cosa que se dice tanto, pero lo conocido, lo fácil, para ir probando pues otras curvas, ¿no? Es decir, se puede ir a La Coruña por la A6 o se puede ir siguiendo las rutas secundarias. Pues ¿por qué no de vez en cuando ir por rutas secundarias, ¿no? Me sorprende también, o sea, bueno, me sorprende, imagino que es como algo natural el que surja hablar también de la soledad, ¿no? Y del viaje y de hacerlo solo. ¿No hay posibilidad quizá de hacer ese encuentro contigo mismo en compañía? Es como, ¿lo veis muy complicado? Yo no lo veo posible. Yo lo veo posible en todo caso a ratos, a ratos y depende de la circunstancia, pero es que estar con alguien es como, es una relación a dos, y eso ya complica las cosas. Entonces, yo creo que se puede experimentar momentos muy bellos de introspección, incluso momentos de estética, entendiendo la estética como un momento de magia, de poesía entre lo que estás viviendo con esa persona. Pero aquello que hablamos, es decir, esa escucha interior se tiene que producir de una manera mucho más solitaria. Fíjate que en la historia de la humanidad los grandes maestros espirituales han sido siempre santos que se han ido al desierto, ¿no? Y que han vivido solos como eremitas la mayor parte del año. Y ellos son los que son los fundadores de las religiones, realmente. Es decir, que para llegar a ese estado de casi casi de mística interna, se necesita esa experiencia que muchas veces en estos grandes personajes han sido experiencias de reclusión. O sea, San Juan de la Cruz, por ejemplo, tiene textos bellísimos, pero textos que es que vienen desde el silencio, vienen desde la soledad, vienen desde ese vaciamiento del mundo que supone la experiencia de vivir en una cueva, en una ermita durante muchos años. Estaba pensando, por ejemplo, en una de las grandísimas viajeras, una de mis preferidas, que era la francesa Alessandra David-Nil, que ella, bueno, realmente fue una gran estudiosa de todas estas técnicas, digamos que en India han desarrollado los sadhus en cuanto a expresiones, por ejemplo, de extracorporalidad, es decir, de un montón de cuestiones, ¿no? Y entonces ella, que fue una gran investigadora, se pasó, no recuerdo ahora cuántos meses, en una cueva perdida en mitad de los Himalayas, vestida simplemente con una túnica de lino y alimentándose prácticamente que de las bayas de por ahí, ¿no? Entonces, cuando alguien tiene experiencias así, dices, caramba, digo, esto es de verdad. Es decir, lo que a partir de aquí puede decir una persona, esto va a ser único, ¿no? Sí, Y eso lo tenemos en la historia. Hay sí, grandísimos y bellísimos relatos de gente que ha experimentado sensaciones muy parecidas viajando a los desiertos, por ejemplo. sí. Y ahora que dices Alessandra Vinil, yo el primer gran viaje que hice, que fue a China, parte del viaje lo organicé siguiendo los pasos de los lugares que había estado ella cerca del Tíbet. Fui a un monasterio porque era donde ella había estado viviendo unos meses, ¿no? Y es decir, es también el valor de la palabra, del valor de la palabra, de lo escrito, que antes lo ha podido sentir gracias al silencio, porque ella efectivamente era una especie de conocedora del silencio, ¿no? Y luego lo cuenta en sus libros, ¿no? Yo siguiendo ese libro
emprendí parte de mi camino a China. Y has dicho San Juan de la Cruz, que efectivamente es uno de los grandes poetas del silencio, ¿no? Yo estuve en un pueblo en Jaén, en gran medida porque estaba cerca del lugar donde estuvo recluido San Juan de la Cruz en uno de sus momentos de la vida, ¿no? Sí, efectivamente. Y por ejemplo, en Japón hay muchos monjes budistas que tienen también, qué belleza, ¿eh? Qué belleza. Prácticas relacionadas con el silencio, algunas extremas. Había algunos que en edificios se emparedaban entre entre dos muros, o sea, construían un muro al final de una habitación y se dedicaban a orar en silencio hasta que iban desapareciendo, iban esfumándose de la vida, ¿no? Y lo único que hacían era respirar el silencio. Era su vida. Ya son casos extremos, por supuesto, no son santones o algo así, pero efectivamente todas las religiones tienen la mística del silencio, es decir, desde los monasterios, por ejemplo, católicos, hasta los hindúes, ¿no? Ahí están todas las místicas del silencio que tienen que ver con las religiones, claro. Es que además es una práctica que obviamente existe en todas las religiones, que es que yo creo que es la única capaz de conectarte con ese algo de inefable, que es una palabra que a mí me encanta porque significa que algo no puede tener una explicación racional evidente, pero existe, ¿no? Entonces, toda esa búsqueda de qué hay más allá, de quiénes somos, quién soy yo, qué es lo que me rodea, esto lo ha favorecido el silencio, pero también los lugares, que yo creo que hay lugares que son más proclives a favorecer ese estado, digamos, de silencio, como pueden ser, pues eso, la naturaleza. El bosque no, por ejemplo. El bosque es un lugar barroco, barroco en el sentido sonoro, ¿no? Pero una naturaleza a medias, es decir, una montaña a la que le sigue un valle o una montaña a la que le sigue de pronto un claro del bosque, esto que ha estado mucho en la literatura y hasta en la música del siglo pasado, estos son lugares especialmente importantes y yo creo que la sensación que todos podemos experimentar es algo muy bonito que tiene que ver con no solamente con la ausencia de la palabra, sino con visitar una especie de región interior que no sé qué nombre podría tener, que está fuera de la palabra, es decir, a lo mejor podemos volver a ese estado en que éramos un feto y que escuchábamos sonidos, o cuando todavía eras un bebé, pero ya veías el mundo y querías expresar con tus movimientos y con tus cosas qué te estaba pasando, pero no podías utilizar la palabra, ¿no? Incluso en las personas, en los sordomudos, cuando no pueden expresar la palabra, pero se expresan con la corporalidad, se expresan de otras muchas maneras. Entonces, esa manera de encontrar maneras de relacionarse corporalmente, físicamente, con los espacios y con el mundo, es una manera también muy bonita de percibir esto, ¿no? Y volvemos a lo de siempre, tampoco hace falta que te vayas a determinados lugares, aunque los lugares muchas veces han propiciado eso, no especialmente los desiertos. Antes, cuando nos preguntas cuáles son tus lugares preferidos de viaje, a ver, a mí me ha fascinado siempre India, pero realmente las experiencias físicas, corporales, sensuales, más intensas que yo he tenido, las he tenido en desierto, durmiendo al raso, con aquellos cielos enormes, no escuchando el ruido del viento en la arena. Son sensaciones que van más allá de la palabra, que es que no tienen ni palabras. Sí. De hecho, la dificultad de escribir sobre eso, por ejemplo, en tu libro utilizas muchas onomatopeyas, que es una cosa muy Utilizo, claro, curiosa. onomatopeyas porque es lo que decías, claro, hay silencios, entonces ni siquiera el silencio, todos los silencios no son iguales, todos los silencios son un poco distintos. No es igual el silencio del desierto, por supuesto, del silencio de un pueblo cuando está todo callado, pero es que ni siquiera es igual el silencio de un pueblo y de otro, porque si un pueblo está situado en las montañas, tal como suena el viento, que configura un silencio, es diferente que si está situado en las cercanías de un lago, por ejemplo, ¿no? Que el agua de alguna forma calma el sonido, ¿no? Entonces, sí, yo utilizaba onomatopeyas efectivamente porque cómo describir el sonido de la lluvia en un tejado de madera. Pues o eres un poco pedante y empiezas a escribir párrafos y adjetivos y tal,
tratas de tac, 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 o sea, tratas de contarlo y que la gente pues más o menos lo interprete o no, o bueno, o con la mejor voluntad o la mejor capacidad posible para que la gente pueda hacerse a la idea, efectivamente, y que la lluvia incluso no suena igual en un tejado de uralita que en un tejado de madera, ¿no? Entonces, sí, efectivamente. Me surge también la inquietud, por así decirlo, de que quizá también en la otra cara del silencio o de vivir esas experiencias en silencio está también una parte que a lo mejor yo considero importante, no sé ahora qué pensáis vosotros, que es el transmitir ese silencio o compartir qué es lo que te ha hecho sentir, porque al final lo que estabais hablando de los místicos, ¿no? Y místicas de otras épocas, al final esas experiencias, esas vivencias, esas enseñanzas, pues han sido posibles pues porque nos han llegado, porque lo han contado. Yo no sé si vosotros contáis ya no solo en los libros, sino entre vosotros o allegados que tengáis, ¿no? De si contáis esa experiencia del silencio o os la quedáis para vosotros. ¿Es algo más íntimo o no? Pues yo creo que tiene que ver con la capacidad de contarlo creativamente. Está la escritura, por ejemplo, La naturaleza del silencio, el libro de Suso, realmente es un libro, bueno, es que ya lo titulamos así, La naturaleza del silencio, es que de qué otra manera se podría haber titulado la síntesis de aquello, ¿no? Esto es así. La literatura lo ha hecho, hay textos bellísimos, bellísimos sobre el silencio. Todos los textos, por ejemplo, de la mística son textos maravillosos. En Oriente, efectivamente, hay textos bellísimos sobre el silencio. Pero luego también es muy bonita y muy interesante la manera como lo representan otras artes, por ejemplo, la música, ¿no? Muchas veces cuando escuchamos un concierto en directo, siempre hay que ser respetuosos con el último sonido, no aplaudir rápidamente, porque ese sonido es también música, ese sonido que se va apagando, 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 te va creando una, ¿cómo te diría yo? Un alejamiento de ese estado mágico en el que has entrado escuchando aquello, ¿no? Eso es música, ese momento de silencio es también música y los músicos además juegan con ello para crear efectos dramáticos. La pintura, por ejemplo, la pintura es un medio maravilloso para representar el silencio. Hay artistas de todo, hay artistas abstractos que lo han hecho muy bien, como Rothko, hay artistas figurativos como Hopper, por ejemplo, que lo ha hecho. Sus personajes nunca se miran, nunca están hablando, siempre están casi de espaldas, no a oscuras, sino no en contacto, ¿no? No en contacto, y eso significa silencio, ¿no? Entonces, el arte lo ha representado de muchísimas maneras. Y yo creo que además, si nos fijamos y vamos buscando eso, o sea, cómo aparece el silencio en determinadas manifestaciones artísticas, nos lo vamos a encontrar de muchísimas maneras, ¿no? La música, desde luego, es una gran Sí. hacedora de silencios. Mm. Hablar del silencio con la gente, la experiencia que has tenido en silencio, es un poco también complicado y no con todo el mundo lo puedes hablar, porque no todo el mundo lo va a entender. Entonces, bueno, solo con tus amigos, los que son un poco, no como tú, pero que tienen algún tipo de pensamiento o idea semejante, aunque sean muy distintos, lo puede entender, entonces se lo dices. Pues he estado en el Gobi y el silencio era absoluto y cuando soplaba el viento las piedrecillas se movían y rompían el silencio y creaban otro silencio. Hasta ahí, digamos, soy yo capaz de contar a la gente, porque ya, si no, ya es muy complicado simplemente con la palabra ir contando las claves, las notas del silencio, ¿no? Y luego también, em, bueno, intuyo que la mayoría de estos viajes sobre los que estáis pensando, sobre los que estáis hablando, los habéis realizado ya de adultos. Y no sé si tenéis algún viaje de cuando erais niños o más pequeños que os haya marcado, porque creo o considero, ¿no?, que al final se viaja de una forma distinta siendo niño a cuando ya eres adulto. Es una mirada distinta. Pues es que Suso y yo compartimos una cosa que son ancestros rurales. Entonces, hemos pasado infancias, pues eso, en lugares muy pequeños, en lugares en contacto con la naturaleza. Y a mí no se me olvida.
A mí bajar cuando nos mandaban a la fuente a por agua, a pesar de que aquello pesaba como un demonio y yo odiaba eso, pero simplemente ese trayecto cada vez lo encontraba diferente, los olores eran diferentes, las ortigas habían crecido aquí, no allí, en fin, había cambios y eso se me ha quedado grabado, igual que caminar y escuchar cómo cruje a veces si pisas una planta, una paja. No sé. Yo creo que son experiencias muy profundas y sobre todo si hemos tenido la experiencia de vivirlo alternativamente en la ciudad y en el ámbito de lo rural, precisamente se quedan más porque entonces estás viviendo el contraste y al vivir el contraste se fijan más, ¿no? Entonces, esto de moverse hacia lugares que de pronto sientes que estás fuera de tu medio habitual, tiene esa particularidad, que son recuerdos profundísimos y que muchos de ellos se originan en la infancia. Sí. Sí, yo efectivamente, porque además la infancia, lo veníamos hablando hoy precisamente en el camino, los elementos de la infancia pesan más que cualquier presente, porque además no solo es por su veracidad, sino por toda la creación mental que nos hemos hecho a lo largo del tiempo de la memoria, ¿no? Que la memoria es el gran libro que vamos escribiendo a lo largo del tiempo, ¿no? Y yo precisamente hice un viaje a la memoria. Según los budistas, cuando llegas a los 60 años, cumples tu primer ciclo vital y entonces tienes que o dejarlo o reiniciarlo, ¿no? Entonces yo este año decidí empezar el año de mis 60 años haciendo un viaje a la infancia. Yo iba a la infancia de pequeño, los veranos, nos íbamos a la casa de mi abuela en un pueblo de Lugo, toda la familia. Íbamos, como decía antes, por la Nacional 6. Este año, muchos años después, con el ciclo a punto de culminar, decidí hacer ese viaje en coche, despacito, por los mismos lugares que parábamos, que paraba mi padre cuando conducía, que parábamos la familia para comer, para tomar café, que había hecho durante años, toda la infancia, todos los veranos. Entonces, la infancia tiene tanto peso, no era un ejercicio de nostalgia, era más un ejercicio de búsqueda de aquellos hitos de la memoria, ¿no? De conciencia. Y, y fue un viaje además que en gran medida hice en soledad. Bueno, parte estuve con amigos, porque además visité lugares que tenían algún tipo de relación con mi vida, pero en gran medida estuve solo y entonces iba a los lugares, iba a un lugar, a otro lugar, y en ese reencuentro de olores, de sensaciones, del aire, cómo suena, del silencio y el ruido de cada lugar. Claro, o sea, al final eso marca mucho. Yo no sé si también esa pulsión o sea, la teníais presente cuando más adelante habéis empezado como a tener muy presente eso del viaje, del viajar, o ha sido algo que os habéis encontrado más en el camino. Eh, yo no sé por qué empecé a viajar, pero recuerdo que cuando era pequeño, cuando íbamos con mi familia a casa de mis tías, por ejemplo, que vivían fuera, o sea, en dos provincias, pues decían, ¿quién se quiere quedar el fin de semana? Pues yo me quedaba siempre. Es decir, siempre he tenido, no sé por qué, no es que me llamara mal con mis hermanos, pero si había la posibilidad de pasar la noche en otro lugar, yo me quedaba. Entonces creo que eso es una especie como de pequeño impulso a luego querer estar en otras casas, en otros lugares, en otros países, en otras voces. No lo sé, pero lo achaco a eso. Es que, no sé, es muy difícil saber por qué hacemos una cosa o por qué nos gusta en concreto el viaje. La verdad que es complejo, porque yo creo que además esa necesidad responde a la personalidad de cada cual. Es decir, a mí me gusta viajar porque soy una persona muy curiosa y siempre me gusta saber qué hay detrás de lo que no veo. Y viajar es eso, viajar es conocer otras realidades, cómo son, cómo funcionan. Hay personas que viajan simplemente porque son expertos en fugarse de sí mismos y entonces necesitan el movimiento constante para no darse de bruces con ellos mismos. Yo conozco ejemplos. Ese modelo también existe, ¿no? Luego, no sé, hay otros que de pronto lo que te atrapa es la sensación de vivir el tiempo pleno. Eso es una cosa muy bonita. Yo creo que cuando se viaja
la noción del tiempo se transforma. Entonces, mientras estamos haciendo lo que hacemos habitualmente todos los días, el tiempo está totalmente regulado, tú sabes en qué momento del día estás, qué va a pasar a continuación, qué hay antes, qué hay un después, pero sin embargo cuando viajas no, de pronto el tiempo se dilata y deja de tener formas de ser medible, salvo por la luz o por circunstancias externas, ¿no? Entonces, esa sensación de que el tiempo es infinito, y esto nos pasa a todos, o sea, salir un día, si vivimos en una ciudad, pues ir a pasar un día afuera y decir, uff, ¿cómo me ha cundido? Decimos. Claro, ¿por qué decimos eso? Porque obviamente nos ha estropeado la noción de tiempo que tenía, nos lo ha estropeado para bien. Y esto engancha muchísimo. Y luego hay personas que necesitan también sentirse vivos. Esto es más complejo de explicar, porque también tiene mucho que ver con esa idea de lo aventuresco, ¿no? De decir, necesito que me pasen cosas. ¿Por qué? Pues porque mi vida es muy predecible, porque todos los días son iguales a otros, porque me aburro. Entonces, si yo me voy pues yo qué sé, no sé, al lugar más remoto del mundo, ¿no? A Papúa Nueva Guinea, pues es que me pueden pasar cosas, o sea, y eso me va a soltar adrenalina, me va a hacer sentir vivo. Y esto, en el fondo, también a mí siempre me da un poco de pena, ¿no? Porque dices, pues si uno viaja para sentir adrenalina, para sentir qué emoción, qué no sé qué, fíjate tú, me subo a esta montaña, mira que si me despeño, y dices, hombre, a ver, es que, no, pero hay personas que necesitan Sí. eso, necesitan ese peligro, necesitan ese estar midiéndose continuamente consigo mismo, ¿no? Entonces, ¿cuándo empieza eso? Pues la verdad que no lo sé, pero cada cual es cada cual y cada cual tiene su necesidad que ha de solventar de una manera o de otra, ¿no? Sí, sí, yo creo Hay que, gente patón, que se dice claro, vulgarmente. sí, en mi caso el viaje está más motivado por la curiosidad, creo. Creo que la curiosidad es lo que siempre me ha llevado. Yo cuando era muy jovencito empecé a hacer prácticas cuando estaba estudiando en un periódico, El Correo Gallego, y los primeros reportajes que hice era de pueblos de la Costa da Morte. Y fue mi primer trabajo periodístico y mi primer trabajo en toda mi vida, ¿no? Entonces también quizá que lo primero que hice en mi vida profesional, en mi vida casi de adulto, fuera ir a lugares para hacer reportajes, eh, me dio una satisfacción y un descubrimiento de que había ese tipo de vida y me enseñaban cosas, me mostraban y yo aprendía, me abrió esa curiosidad que luego me hizo desear conocer esas mismas cosas en otros lugares. Y yo creo que es eso, la curiosidad en gran medida, al menos en mi caso, lo que va sembrando, digamos, el campo al que yo quiero llegar. Luego también me he acordado que en el libro de La naturaleza del silencio hay una frase que dices que me llama mucho la atención y como que estuve pensando acerca y o sea, os la voy a plantear así tal cual, que es que si no echar de menos es una traición, porque al final también está la parte cuando viajas de aquello que dejas atrás, ¿no? ¿Cómo se gestiona eso que dejas atrás? No echar de menos es una traición. Digo, Ujú. mira, interesante. Claro, quizá en algún momento te lo puedes plantear, es decir, si llevas mucho tiempo alejado de los tuyos, que pueden ser tus amigos o tu pareja o tus hijos o tus padres, si llevas mucho tiempo alejado realmente y estás viviendo pues algo, estás descubriendo horizontes o estás metido en algo, es verdad que aunque te acuerdes de ellos, no los echas de menos. Entonces, efectivamente, ¿hasta qué punto es traición? Pues no lo sé, depende de tus deberes con los otros. Si no tienes deberes, no es traición. Quizá yo esa frase, no sé si es más poética o a lo mejor cuando la escribí era cierto, porque me lo planteaba y tenía más, digamos, más ligaduras de las que tengo ahora 6 años después. Tampoco ha pasado mucho, pero es un poco diferente. Ahora no me planteo que no echar de menos sea una traición. Quizá en ese momento sí me lo planteaba. Es que depende también de lo que tú decías, de quién dejas atrás, si es que dejas a alguien atrás. Porque, a ver,
por ejemplo, en el siglo XIX, en la gran época de los exploradores, pues era muy diferente, por ejemplo, en esto la manera de sentir los lazos que quedaban atrás de los hombres y de las mujeres. ¿Por qué digo esto? Porque los hombres siempre habían dejado detrás una mujer, unos hijos y un estatus. Lo del estatus también es importante. De hecho, sus grandes expediciones las pagaban las, em, los institutos geográficos, ¿no? Mientras que los casos que conocemos de mujeres eran mujeres que empezaban a viajar mayoritariamente, aunque hay alguna excepción, muy tarde, a partir de los 40 años, que para el siglo, hace 2 siglos ya era muchísimo. Generalmente era un momento en el que ya eran viudas, entonces no tenían la responsabilidad de tener un marido, o bien habían muerto los padres y eran solteras, entonces habían heredado una fortunita y se la fundían yéndose a recorrer el mundo, y generalmente no dejaban a nadie atrás porque ellas estaban solas. Y es un modelo que a mí siempre me ha llamado mucho la atención, porque yo creo que los hombres viajaban más sobre seguro, es decir, sus aventuras eran como más conocidas por la humanidad, se valoraban más, se pagaban incluso, se publicaban con mayor facilidad, pero sin embargo el viaje de verdad a mí me parecía que era el de muchas de estas mujeres, que lo hacían absolutamente desconexionadas de su mundo, del mundo que dejaban atrás. Y no solamente eso, sino que cuando volvían les ocurría lo contrario que a los hombres. Es decir, si los hombres volvían y les esperaba la gloria, el dinero, la posición, etcétera, etcétera, a ellas lo que muchas veces les aguardaba era la sospecha de ser mujeres difíciles, mujeres raras, mujeres que no se sujetaban a la norma. Entonces, esa sensación es muy, muy curiosa, eso de dejar a alguien atrás. Yo creo que hay quien se lo puede permitir y hay quien no. Pero en el caso de que los dejes atrás, ¿qué ocurre? También ocurre otra cosa muy importante, y es que si viajas, ya nombrar la palabra viaje significa que hay un retorno, que hay una ida, pero hay una vuelta. Quien se va para no volver nunca es otra cuestión. Entonces se puede ir a vivir a la Conchinchina, cuando existía la Conchinchina, y no volver jamás. Pero eso ya no es un viaje, eso ya es una lección de vida, es otra manera, ¿no? Pero en el viaje siempre hay una vuelta. Entonces, y en esa vuelta raro es que no haya alguien detrás, o sea, serías una persona totalmente solipsista, una rara de verdad, o sea, una persona con patologías graves, ¿no? Si no tienes detrás a alguien. Entonces, a ver, eso es importante, pero es muy curioso verlo de cerca, ¿no? Y cómo ha influido también en los relatos que hemos leído tradicionalmente de los viajes y en la propia experiencia del viaje. ¿Y a vosotros diríais que esas raíces o el tema de las raíces, de la memoria, de dónde venimos, os anclan a volver siempre, o es algo como que cuando estáis de viaje no lo tenéis presente? Yo lo tengo presente, pero no muy presente. Es decir, yo tengo efectivamente ese recuerdo de la infancia, pero al final todo eso es una composición mítica, ¿no? Es decir, mi pueblo de Galicia. Bueno, es un lugar que tengo, es un referente que tengo, pero no necesariamente tengo que tener una casa allí para volver una vez y otra vez, ¿no? Entonces, realmente, pues también en gran medida son casos personales. Yo no tengo un gran apego a la tierra, pero sí tengo un apego, lógicamente, a mis amigos, y como yo tengo 2 hijas, pues para mí mis hijas son raíz, aunque sean posteriores a mí, lógicamente, pero son lo que puede ser mi raíz. En cualquier caso, mis hijas tampoco viven en España siquiera, entonces, pues yo para ir a mis raíces en el futuro probablemente pues me desplazaré a otros países, ¿no? Entonces no tengo tampoco esa necesidad de llegar a un rinconcito, aunque sí sueño con un rincón del alma, que es eso, que es un pueblo de Lugo, pero que a lo mejor se sitúa en otro lugar. Yo tuve durante mucho tiempo una casa en Colmenar de la Sierra, que está aquí al lado, y ese era mi refugio lucense en medio de la Sierra Madrileña, que era donde vivía, ¿no? Entonces, bueno, hay un momento en el que también hasta eso yo creo que se hace más blando y puede desaparecer.
sin ningún tipo tampoco de dolor, si ves que tú puedes de vez en cuando ver a tus hijas y a tus amigos. Yo puedo ver a mis hijas y a mis amigos. Es que, a ver, si es que la vida es un viaje, o sea, con esto me refiero, que es una obviedad, me refiero a que estamos siempre en movimiento respecto a lo que nos va pasando. Entonces, nunca estamos, o casi nunca, mejor dicho, ¿no? Porque incluso cuando vivimos situaciones en las que percibimos que nada se mueve, y dices, "No, es que últimamente no me pasa nada, nada digno de contar, es que qué aburrimiento de vida". No, o sea, si te paras a pensar, claro que han ocurrido cosas, ¿no? Entonces estás en continua evolución. Y yo creo que, no sé, a mí me parece que el sentido de la vida es estar de acuerdo en lo que estás viviendo en cada momento y sacarle a ello todo el jugo que puedas, ¿no? Entonces, que lo que estás viviendo en este momento es una situación de tranquilidad, de quietud, de no moverte demasiado, pues entonces viaja por la quietud, porque la quietud es un viaje. Hay relatos maravillosos de viajeros que de pronto, y estoy pensando en uno que es el pez escorpión, de un viajero suizo que se llama Nicolas Boudier, que después de hacerse un viaje larguísimo, de aquellos que se hacían durante un año, partiendo desde Estambul, por todo Asia y demás, de pronto se queda sin dinero porque las revistas le dejan de encargar cosas y demás, y está en Sri Lanka y en una pequeña habitación de una pensión miserable y no puede moverse. Entonces, él escribe un libro sobre su experiencia en esa habitación. Y es un libro maravilloso. Maravilloso. Es decir, la percepción tan afinada que él había desarrollado moviéndose por el mundo, de pronto la aplica a las geometrías de esas piedras a las que hay una viga que las sujeta y que parecen esto y lo otro, o cómo el sol reverbera y crea y entonces eso es un viaje por un lugar cotidiano maravilloso. Por eso yo creo que hay que abandonarse un poco a lo que te va ocurriendo, ¿no? Dentro de determinado control, claro, pero nunca se deja de estar en esa sensación tan bonita o tan intensa que a veces produce el hecho de viajar lejos, ¿no? O sea, que muchas veces en el entorno donde vives, en las cosas que haces cotidianamente, encuentras motivos para aplicar todo eso que has conocido viajando, aplicarlos a un entorno tan mínimo como puede ser eso, ¿no? Una habitación. Y luego, o sea, un poco así para finalizar, o sea, hemos hablado del silencio, hemos hablado de la palabra y también me surge la curiosidad de qué supone para vosotros, porque, o sea, tengo entendido que tú también has escrito, ¿no? Y que escribes. Entonces, ¿qué supone escribir sobre relatos de viajes, ¿no? Sobre Japón, sobre China, sobre pueblos? El escribir, ese proceso, ¿qué supone? Bueno, yo creo que Suso debe hablar con más propiedad. Yo no he escrito libros, yo he escrito mucho, pero he escrito artículos, pequeñitos ensayos sobre el viaje, porque me interesa el viaje como reflexión. Eso me interesa mucho. Me interesa qué entendemos detrás de esa palabra, ¿no? Con qué circunstancias conecta, no solamente con algunas de las que hemos hablado, ¿no? Sino cómo conecta con el arte de escribir, con el arte de pensar, con el arte de imaginar el mundo. Entonces, para mí la escritura ha estado siempre más vinculada, digamos, o al análisis o a la crítica o a la mera lectura, ¿eh? Porque siempre he sido muy lectora de narrativa viajera, ¿no? Ahora, escribirla en un formato largo, que es lo que haces uso, y eso se llama libros, eso es otra experiencia totalmente diferente. Sí, pues yo diría que, bueno, claro, depende un poco también de quién escriba, pero yo creo que en realidad un libro de viajes interesa cuando en cierta medida supone la transmisión de un descubrimiento, cuando quien lo ha escrito ha percibido algo, ha sentido y tiene el tono y la capacidad suficiente para contarlo sin, sin soberbia ni paternalismo, que históricamente hay una tendencia paternalista a la hora de escribir literatura de viaje, eh, y sin broma, ¿no? Es decir, de una forma respetuosa. Es decir, yo creo que lo ideal, aunque es imposible o muy difícil, sería que cada libro de un viaje, el lenguaje cambiara tratando de ajustarse a la mentalidad,
al paisaje y a la cultura del lugar. Es decir, si vas a... Bueno, yo lo trato de hacer, mejor o peor, pero yo escribí un libro sobre México. Mi libro sobre México es más barroco, porque la forma de hablar de la gente allí, los colores que te encuentras. Si vas a Japón no tiene sentido un libro barroco, ¿no? Entonces trato de que se adapte, de que se ajuste un poco el tono de lo que escribo al lugar en el que escribo. Es una forma de indirectamente reflejarlo sin necesidad de contarlo. Y sobre todo, dar la palabra a la gente. De vez en cuando, salpicar la narración con unos diálogos lo más fieles posibles, no reales, porque una conversación normal y corriente transcrita en un libro es un espanto, porque además las palabras se repiten y es muy larga y no tiene sentido. Pero es la magia de conseguir con una pincelada dar una sensación, ¿no?, de una conversación. Entonces, dar voz a la gente, porque lo que decíamos al principio, la gente es el lugar, dar voz a la gente en un río, que es tu viaje, en un río cuyo fluir tiene que ser más o menos parejo o semejante o acompasable. Qué bonito. Acompasable a lo que tú has descubierto y sin alaracas quieres mostrar a los demás. Esa es mi idea. Qué curioso, qué interesante. Bueno, pues muchas gracias por este rato y por todo lo que nos habéis aportado, la verdad. Y pues bueno, que os deseo el mejor de los destinos que tengáis. Muchas gracias. Muchas gracias. Ha sido un verdadero placer. Muchas gracias a todo el mundo y al pueblo por acogernos y a los traductores del viento por organizar estas ideas tan maravillosas y tan útiles. Si alguien tiene alguna pregunta, duda, Yo siempre que pienso en el silencio, pienso en la soledad y en el miedo. Quizá en el miedo sea enfrentarnos a nosotros mismos, que habéis hablado en ese silencio y en esa soledad que a veces provoca el silencio. Entonces, preguntaros un poco por eso, si habéis sentido ese miedo en el silencio. Es que el miedo es inevitable. Es más, yo creo que el miedo es la otra cara del valor. Quien no conoce el miedo, probablemente algo importante le falta, ¿no? Es que, y sobre todo el miedo sobreviene cuando, perdona que me ponga es que, y las gafas, es que el sol está siendo fuerte. Que el miedo es que es inevitable, es decir, cuando tú dejas todo aquello que te protege, que es tu casa, es tu entorno, es aquello que te define, y entras en una situación de descontrol emocional, porque no sabes con qué te vas a encontrar, cómo lo vas a resolver, cómo te va a afectar. Entonces, la gente realmente entra en situaciones de un miedo tremendo, ¿no? Que en principio a mí me da la sensación que muchas veces es un miedo a las cosas, pero que en el fondo ese miedo a las cosas, es decir, a la comida, por ejemplo, es que, ay, enfermaré si como esto, me pasará tal cosa, pero muchas veces es también un miedo muy, muy personal, o sea, miedo a salir de sí, miedo a enfrentarte con lo que no conoces. También hay una clase de miedo del que a mí me gustaría hablar, que es el miedo que pueden experimentar las mujeres viajando a determinados lugares, ¿no? Porque de esto hay que hablar también, es decir, no se puede circular tan libremente por el mundo cuando eres una mujer, y menos por países en los que el estatus de las mujeres es el que es, ¿no? En esto ha cambiado muchísimo el mundo. Cuando tú ves relatos de viajeras del siglo XIX, dices, joder, qué suerte tenían, porque podían hacer esto, las veían como una cosa rara, como excéntricas, como el tercer sexo, que no eran ni una cosa ni otra, pero es que ahora no. El miedo efectivamente existe y el miedo a la soledad existe, pero en cierta medida es el que te da la posibilidad de que ese miedo sea creativo y tenga una respuesta. Hablamos mucho, siempre estamos queriendo hablar, siempre estamos queriendo, no todo el mundo, pero realmente decimos algo, realmente transmitimos o queremos transmitir o queremos decir lo que realmente queremos decir. Muchas gracias. Vaya temazo, vaya temazo. Vaya temazo que nos sacas. Es que, a ver, es muy complicado, ¿no? Yo creo que para responder sensatamente a una pregunta tan inmensa como la que tú haces, necesitaríamos otros especialistas, ¿no? Yo pienso que vivimos en una época que tiene sus virtudes y sus defectos, como todas las demás.
En esta, caracterizados porque todo el mundo tenemos un altavoz, que son las redes o que son todo aquello que nos permite decir lo que pensamos continuamente, ¿no? Y yo creo que también las personas necesitamos siempre un vehículo con el que expresarnos. Esto entra dentro de lo normal. eh, y quizás lo ha favorecido el tiempo que vivimos, porque antes la comunicación era más de tipo vertical, ahora es horizontal, ahora todo el mundo tiene sus ventanitas y puede decir lo que quiera, ¿no? El problema o la otra cara, digamos, de todo esto es que efectivamente charlataneamos tanto que ya no escuchamos bien, y sobre todo que muchas veces no escuchamos porque tampoco lo que hay que oír es interesante. Yo pienso que lo hablaba antes, cuando alguien es interesante y tiene cosas interesantes que decir, lo escuchas, porque es que todo el mundo es fácil saber qué es lo que te está diciendo realmente, cosas profundas que te hacen meditar, que te hacen pensar, que te hacen reconsiderar las cosas, y que son como la lluvia que te cae encima y que te da igual, ¿no? Entonces, yo pienso que estamos perdiendo bastante la costumbre de escuchar, como es obvio, por las circunstancias que vivimos, por el tiempo que nos ha tocado vivir, en el que todos hablamos más de la cuenta. Pero también es verdad que hay que saber detectar a quién merece ser escuchado y quién no, porque yo considero que hay gente que no merece ser escuchada. Entonces hay que pasar olímpicamente de ellos, incluso por salud mental, ¿eh? Y lo estamos viendo continuamente en el mundo de lo público. Entonces, bueno, no sé, desde luego escuchamos menos, pero hay razones también para ello, buenas y Sí. malas. Yo creo, porque la pregunta efectivamente es maravillosa, es metafísica, entonces podríamos estar todo el día tranquilamente. Pero yo creo que efectivamente lo que hay es que ahora, o sea, en la época en la que vivimos, hay un exceso de todo, en gran medida porque todo hay que venderlo, o sea, porque estamos en un gran mercado, entonces hay que venderlo todo, ¿no? Entonces, todos tenemos más forros polares de los que necesitamos, y el ruido es mucho más grande y hay muchas más series y muchas más películas y podemos ver Netflix y todas las plataformas. Entonces hay tantas cosas, tantas cosas, tantas cosas que nos están bombardeando, que efectivamente el ruido es infinito y nunca cesa. Entonces, efectivamente, yo creo que hay que hacer dos cosas. Una, elegir. ¿Y cómo se elige? A veces por intuición. Y a veces, si no sabemos muy bien lo que elegir y para descansar, cerrar los ojos, cerrar los oídos y cerrar la boca y la nariz para que no nos entre un exceso de cosas, ¿no? Entonces, si recibimos tantas cosas, no podemos ni siquiera procesarlas y no podemos disfrutarlas. Es decir, cuando un niño, en vez de tomarse una ración de tarta en su cumpleaños, todos los días se toma tarta, no valora la tarta. Entonces, eso es lo que nos ha pasado en las sociedades modernas, ¿no? Pero sobre todo pasa con el mensaje, con la palabra y con la imagen. Es decir, cuando nosotros éramos pequeños, vosotros sois un poco más jóvenes que yo, nosotros somos más o menos de la misma edad. Cuando nosotros éramos pequeños, las imágenes eran limitadas y las fotografías, una foto era un acontecimiento histórico. Hacías una foto y la revelabas y se guardaba. Esa foto tenía un valor. Ahora hay tantas fotos que ese dicho de una imagen vale más que 1000 palabras, yo creo que ya casi empieza a ser al contrario. Una palabra vale más que 1000 imágenes, porque imágenes ya hay infinitas, infinitas, todo el mundo está grabando. Palabras también hay muchas, pero una palabra que tú seleccionas, es decir, que tú eliges, no todas las palabras que suenan. Tú eliges una palabra, vas a un sitio, ¿qué te ha parecido este lugar? ¿Qué has sentido? Y si encuentras una palabra para escribirlo, esa palabra es más fiel que 38 imágenes, porque ya todo el mundo ha visto un desierto, una montaña, un glaciar, un mar. Lo hemos visto en tantos documentales, en tantas imágenes, en tantos selfies, que ya nos ha invadido. Entonces, efectivamente, ante tanto ruido, de vez en cuando el más absoluto silencio y luego elegir de forma pequeñita, poco a poco, y si nos confundimos, tampoco pasa nada. Hoy elegimos una cosa y mañana, como hay tantas, podemos elegir otra. Y seguro que la tercera acertamos. Entonces, bueno, ante la medicina, ante el exceso, pues el silencio, diría. Interesante, muy interesante reflexión. Muchas gracias.
Pues no se hable más.